Continuar en esta hora con la palabra de Dios y vamos a seguir adelante. ¿Verdad? Nos da gusto estar aquí nuevamente, parece que es la tercera vez. Creo que sí. Sí, estamos aquí y vamos a compartir la palabra de Dios nuevamente. Cada vez que venimos, pues compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? A eso somos enviados. Entonces queremos que usted abra su Biblia en el Salmo número 126 y podamos leer ahí, hermanos, en esta hora. Salmo 126. Vamos a estar leyendo, hermanos, el versículo 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor, dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos como desde un principio, Señor, de este servicio, de este culto, Señor, para que tú nos ayudes también en este tiempo de tu palabra, Señor, que podamos entenderla, comprenderla, Señor, que nos ayudes a abrir nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para poder recibir esta palabra que tú tienes para nosotros. Podamos ser edificados, bendecidos, consolados, Señor, exhortados a través de tu palabra, Señor, y sobre todo que nos ayudes también, nos des el poder para poder hacerla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues me siento yo contento de estar aquí con ustedes y tengo el privilegio de cada semana estar en un grupo diferente los días viernes, ¿verdad? Este grupo pues funciona el lunes, pero los días viernes estoy saliendo a los diferentes grupos, al Cortijo, a San Felipe de Jesús, estoy también yendo para allá a Ibarrilla, al Fraccionamiento del Carmen, también allá en el Cerrito de Jerez. Y cada 8 días, hermanos, pues estamos ahí compartiendo la palabra de Dios con otros hermanos y tengo también el privilegio de verlos ya ahorita que no estamos reuniéndonos, ¿verdad? Todos juntos allá en el auditorio, pues yo los veo a los hermanos, ¿verdad? Y yo tengo ese privilegio, le doy gracias a Dios y que también puedo estar con ustedes hoy y poder verles también a ustedes. Hermanos, hemos leído el Salmo 126:2 y quiero enfocar allí la palabra donde dice: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hermanos, la gente del mundo tiene que ver en nosotros las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Tiene que ver, la gente del mundo tiene que ver en nosotros el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestra forma de vivir, ¿verdad? La forma en la que llevamos nuestra familia, ¿verdad? Tiene que notar una diferencia en nosotros. Ahí donde estamos, en nuestra casa, ¿verdad? Diferentes lugares donde usted vive, ahí tenemos vecinos, tenemos personas a nuestro alrededor, que no es muy fácil, hermanos, que las personas del mundo puedan fijarse en esto, sino que casi por lo regular a veces recibimos más bien algunas críticas, pero es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, demostrar que el Señor Jesucristo está con nosotros a través de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso dice aquí en este versículo que leímos, dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces yo quiero enfocar el mensaje donde dice: ¿quiénes son estos? O sea, ¿quiénes son esas personas en las cuales Dios se manifiesta? ¿Quiénes son esas personas en las cuales Dios hace esas grandes maravillas, esos milagros? Y que la gente pueda admirarse de lo que Dios realmente hace en nosotros. Bien, número 1, hermanos. Estos son los que le creen a Dios. Quiero que vayamos a Marcos 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 23. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Dios no puede obrar su poder en la vida de las personas que no le creen. Quiero decirles, hermanos, y recordarles que tenemos nosotros el conocimiento como cristianos de que existe una fe de creer en Dios, una fe de creerle a Dios y una fe como don. Ahorita vamos a hablar el asunto de creerle a Dios, porque todos los que estamos aquí hemos creído en Dios. Y nosotros que ya estamos creyendo en Él, que hemos creído en Él, en su sacrificio, y obtenemos ya la salvación por medio de esa fe, ahora que estamos dentro de su camino, hay cosas que el Señor nos dice, que el Señor nos habla, que el Señor nos promete, y nosotros tenemos que creerle a Dios lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está profetizando, lo que nos está diciendo a través de su palabra, y tenemos que creer lo que Dios dice. Porque, hermanos, ese punto a veces es difícil. A veces el Señor nos dice una cosa que va a hacer con nosotros, o una sanidad, o nos va a levantar, o nos va a sacar de la situación, del problema, de la necesidad, hermanos, y a veces es difícil creer porque no vemos nada, ¿verdad? Estamos ahí diciendo, bueno, el Señor ya me dijo que me va a ayudar, pero no he visto nada, la cosa está empeorando, pero tenemos que tener la fe de creerle a Dios, porque la Biblia dice, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 13, dice que el Señor Jesucristo fue a Nazaret. Dice la Biblia que donde Él se había criado. Y dice la Biblia que llegando a ese lugar, entonces dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Entonces Jesucristo, hermanos, tiene el poder, tiene la autoridad, y su poder y su autoridad está allí, y cada uno de nosotros recibimos de Él según la fe que nosotros tengamos en Él, según lo que nosotros creamos que Él puede ayudarnos. Entonces tenemos que tener esa fe de creerle a Dios. Dice la Biblia que ellos no creyeron, los de Nazaret. ¿Por qué? Porque le conocían. Ese era su argumento. Nosotros le conocemos. Aquí está José, María, sus padres, están sus hermanos, sus hermanas con nosotros. Lo conocemos. Entonces tuvieron incredulidad. Y dice que no pudo hacer milagros a causa de esa incredulidad. Si nosotros recibimos una palabra de Dios, ya como cristianos recibimos una palabra de Dios, tenemos que creerle a Dios. ¿Para qué? Para que sus maravillas y sus milagros se manifiesten en nuestra vida. El caminar que yo tengo con Cristo, hermanos, en estos años que Dios me ha permitido estar en su camino, el Señor me ha hablado muchas veces a través de profecía, a través de la palabra, a través de sueños, a través de visiones también. Y entonces, hermanos, tenemos que creer lo que Dios nos dice. Solamente quiero contarle una cosa. Hace unos años atrás, el Señor habló a la vida de mi esposa y a mi vida a través de una profecía, y el Señor me dijo, a mi esposa y a mí, nos dijo que Él iba a salvar a nuestro hijo que no era salvo. Es el más pequeño. Ahorita mi hijo, el que dirigió la alabanza, pues él es el mayor, pero el más pequeño no quería de las cosas de Dios. Él tiene poco que se convirtió a Cristo, tiene por ahí unos 2 años más o menos, que el Señor le salvó y le tocó, pero Dios nos dijo que Dios lo iba a salvar. Entonces nosotros creímos a la palabra que el Señor nos dio. Y dijimos, bueno, el Señor le va a salvar. Solamente hay que seguir confiando en Dios, hay que seguir orando por Él, hay que seguir disciplinando su vida, hay que seguir poniéndole el ejemplo, y entonces el Señor lo va a salvar en su tiempo. El Señor nos volvió a dar otra palabra y me la dio a mí directamente, y el Señor me dijo, yo voy a salvar a tu hijo y tus ojos lo van a ver. Entonces yo confié en esa palabra. Ahora, nuestro hijo, hermanos, nosotros estábamos en la casa, nuestro hijo no quería nada de Dios. Cuando nosotros nos acercábamos allá a la mesa para comer, para cenar o almorzar, que estábamos juntos, hacíamos la oración por los alimentos, pero él no cerraba los ojos. Él estaba indiferente. Él iba al culto solamente porque nosotros le decíamos que fuera, y no iba de corazón, no era salvo, tenía muchos argumentos en contra. Le decíamos, mira hijo, el Señor tiene algo para ti, entrégate a Él, y él decía que no. Dios empezó a tratar con él inclusive, y él endureció su corazón, porque en unas ocasiones, allá arriba en su cuarto, él tiene su recámara arriba,
y allá arriba en su cuarto estaba él recibiendo ataques del enemigo, ¿verdad? Donde él sentía como cuando él estaba ahí en su cama, que él sentía cuando el enemigo llegaba y se sentaba en la cama, y él sentía un miedo y sentía un temor, y en la mañana me decía, sentí que se sentó en la cama. Entonces yo le decía, es Dios que te está hablando. No, endurecía su corazón. Mira, es el enemigo que está allí para que Dios lo está permitiendo para que tú busques a Dios. Y luego después me decía, me tocaron la ventana. Entonces yo le decía, bueno, tú ya sabes lo que es. Dios te está hablando. Llegó el tiempo y el momento en que él decía que se acostaba allí, el enemigo con él. Entonces yo estaba esperando una respuesta de él. Que él me dijera, ora por mí. Necesito que ores por mí. Yo oraba por él cuando yo oro por mis hijos. Pero una cosa es orar allá y otra cosa es imponer las manos. Entonces yo como el jefe de hogar, como el dueño de la casa, yo tomé una decisión. Le dije a mi esposa, a mi hijo mayor, a mi hija también, mi hija Malaí, les dije, vamos a subir al cuarto de Guy, se llama Guy mi hijo, vamos a subir y vamos a reprender al enemigo y vamos a ungir el cuarto y vamos a orar por él. Y subimos y comenzamos a reprender y comenzamos a orar por él y oramos por el cuarto. Él estaba allí todavía un poquito indiferente, pero nosotros orando y hermanos, desde ese día para acá yo le dije una cosa. Le dije, si vuelves a sentir algo, lo que sea, entonces me dices y vamos a volver a subir, pero el enemigo ya no va a estar aquí. Desde ese día para acá, hermanos, el enemigo ya no lo molestó. Se fue todo eso, se fue el miedo, se fue el temor, ya no sintió nada, durmió a gusto, pero no entregó su vida a Cristo. Sin embargo, nosotros estábamos confiando en la palabra que Dios nos había dado. Y estábamos creyendo lo que Dios nos había dicho. Entonces teníamos la fe de que Dios lo iba a hacer pronto, porque el Señor decía que era pronto. Entonces cuando nosotros veíamos la indiferencia de Él y veíamos que las cosas iban empeorando, nuestra confianza estaba en el Señor. Entonces llegó el día y llegó el momento donde el Señor lo tocó, lo alcanzó y Él se bautizó. Y ahorita tiene casi 2 años que está en el camino de Dios. Ha salido ya a las misiones 1 o 2 veces, ha ido a las misiones a predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, si queremos que las maravillas de Dios se manifiesten en nuestra vida, número 1, estamos viendo, tenemos que creerle a Dios lo que Él nos diga. Número 2, ¿quiénes son estos? Porque estamos viendo, ¿verdad? Que dice, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Quiénes son estos? Número 2, estos son los que aman a Dios. Vamos a 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. Y el versículo 9. Antes bien, dice como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, ¿quiénes son estos? Donde Dios se manifiesta, son aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios, hermanos, son aquellos que tienen el deseo de agradarle, de servirle y de obedecerle al Señor. ¿Verdad? El amor, hermanos, se demuestra con hechos. Es bueno que nosotros podamos, hermanos, abarcar esta parte en el asunto de las palabras y en el asunto de los hechos. Porque hay personas, vamos a poner este ejemplo así, en el matrimonio, en la familia, ¿verdad? Sabemos que nos amamos, sabemos que nos queremos, pero ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestro padre? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra madre? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra esposa? ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos con nuestros labios? Yo te amo. A lo mejor existe algún temor, ¿verdad? De que nos puedan rechazar. ¿Por qué? Porque tal vez no lo hemos demostrado con nuestros hechos.
Entonces, nosotros debemos amar al Señor. Con nuestras palabras decirle, pero también con nuestros hechos. Por ahí un hermano, ¿verdad?, le dijo a su esposa en una ocasión hace poco, le dijo a su esposa, se le acercó a su esposa y le dijo a su esposa, y yo te amo. Y su esposa le dijo, no es verdad, no es cierto. ¿Por qué? Porque tal vez no se lo ha demostrado con los hechos. Pues si nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo te amo, aquí en la reunión, cuando estamos en nuestra cámara secreta orando, Señor, yo te amo, pero el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe nuestra actitud. Ojalá que nosotros le amemos con el corazón y también le digamos con nuestras palabras. Ahora, al revés también, tal vez a lo mejor nosotros sí demostramos que amamos, pero nunca lo decimos. Tenemos que decirlo y tenemos que demostrarlo. Y si tenemos temor de decirlo, quiere decir que a lo mejor no estamos amando como deberíamos y por eso esa palabra no fluye de nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios casi en todas las predicaciones que yo doy, ya sea en los grupos familiares o en el auditorio cuando lo he hecho, o en la puerta abierta, o donde me han invitado, casi siempre yo digo esto. Yo le doy gracias a Dios que cada vez que yo predico, hay alguien de mi familia conmigo. Hoy está mi hijo, que no me deja mentir lo que yo estoy compartiendo. Y quiero decirles que yo tengo la libertad, hasta el día de hoy, gracias a Dios, de decirle a mi esposa que la amo y decirle a mis hijos que los amo. Porque les he demostrado el amor, les he demostrado el cariño, apoyándoles a mis hijos y a mi esposa. Tengo 3 hijos, cada uno de ellos es diferente. Uno tiene aspiraciones por un lado, otro tiene aspiraciones por otro. Mi hija tiene aspiraciones por otro lado y les he apoyado y les he demostrado que les amo y por eso yo puedo decirles, mira, yo te quiero o yo te amo, porque les he demostrado a mis hijos. Y aquí está mi hijo que no me deja mentir. Entonces, les hemos instruido en el camino de Dios y yo compartía con un hermano que ahorita estoy teniendo un poquito de comunicación con ese hermano, con su esposa y con él, mi esposa y yo, porque hemos estado ayunando juntos varios días, hemos estado orando juntos varios días y hemos tenido una plática en el asunto de la disciplina de los hijos. Él me pidió consejo, yo le he ayudado en esa parte y yo le he dicho una cosa, mira, no tengas temor de disciplinar a tus hijos con vara, como dice la Biblia. Yo lo hice y me dio resultados. Mis hijos me aman, mis hijos me quieren. Y yo les instruí desde chicos. A este muchacho que ven ustedes aquí, tiene 24 años, que siempre me dice luego, ay, me pusiste uno de más. 24 años. Quiero decirle que yo no lo comencé a disciplinar a los 10 años, ni a los 5, ni a los 3, ni a los 2. Nosotros empezamos a disciplinar a este muchacho a los 2 meses de edad. Comenzamos a disciplinarlo. Comenzamos a darle vara, porque la Biblia habla de la vara. Y dice la Biblia, corrige a tu hijo con vara y librará su alma del Seol. Y tenemos que creer esa palabra y tenemos que ponerla en práctica. Y yo le decía a mi hermano, que con el que estoy conviviendo, yo le decía, no tengas temor de disciplinar a tu hijo, porque él me decía, es que me da dolor. Claro que te da dolor, claro que da dolor disciplinar a los hijos, porque son nuestros hijos, pero tenemos que disciplinarlos para que ellos estén bien, se porten bien y conozcan al Señor. Entonces, no tengas temor. Mis hijos, hermanos, fueron instruidos, fueron disciplinados con vara. Cada vez que lo necesitaban lo hacían, y lo he dicho siempre, mi hija necesitó vara 1 o 2 veces por semana, a lo mucho. Mi hijo necesitó vara casi diario, 1 día o 2 no, pero casi diario. Y el más pequeño necesitó vara 2 o 3 veces, pero por día. Pues cada uno recibió su castigo, ¿verdad? Su disciplina según la necesitaba. Y hasta ahorita ellos me han agradecido, no me odian, me aman. Entonces, el disciplinarles yo, les demostré que les amaba. Entonces, yo les amo, yo tengo la libertad de decirles que yo los amo, ellos tienen la libertad de darme un beso. El muchacho cada vez que se va a la cama me da un beso, ayer me lo dio todavía, ¿verdad? Porque están acostumbrados así, y él se va, yo me voy a dormir, me da mi beso a mí, le da su beso a su mamá y se va. Tiene un problema, me lo dice, platicamos
y estamos ahí para apoyar, estamos ahí para demostrarle el amor. Entonces el amor se demuestra, el amor se dice y el amor se demuestra. Si nosotros queremos que Dios manifieste sus obras en nosotros, tenemos que amarlo. ¿De qué manera? Tenemos, hermanos, que tener lo que dije hace poquito. Dije agradarle, servirle y obedecerle. Tenemos que agradarle a Dios, tenemos que servirle a Dios y tenemos que obedecerle, y también tenemos que decirle que le amamos, ¿verdad? Porque va a haber cosas, y hay cosas en la palabra de Dios, hermanos, que el Señor dice que a veces no nos gustan mucho. Sin embargo, tenemos que hacerlas, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y de esa manera nosotros le demostramos a Dios que le amamos. Entonces, cuando nosotros estamos en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, en el tiempo de oración, podemos levantar nuestras manos, abrir nuestra boca y con libertad decirle: Señor, yo te amo. Y entonces el Señor dirá: bien, me has dicho bien, tú me amas porque me demuestras que me amas. Si nosotros le demostramos, hermanos, el amor al Señor, Él va a manifestar sus milagros y sus maravillas en nuestra vida. Punto número 3. ¿Quiénes son estos? Son los que no se apartan del camino de Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. San Juan 15, 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Es importante, hermanos, la decisión que nosotros hacemos cuando se nos presenta la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo. Esa es una decisión muy valiente, porque no cualquiera entra. Sin embargo, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto gente que entra al camino de Dios, pero no permanece en el camino de Dios? Pasan algunos años y entonces la persona se aparta del camino de Dios. Dios quiere, hermanos, que los que hemos entrado en su camino no nos apartemos del camino de Dios. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, dice el texto que conocemos, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Y tristemente, hermanos, hemos visto cómo las iglesias de Dios a nivel mundial van cambiando de miembros conforme va pasando el tiempo, y son muy pocos los miembros y las personas que pueden permanecer en Dios algunos años. Me ha tocado ver familias que llegan a la iglesia, duran 5 años, duran 7 años, duran 8 años. Hermanos, tienen cargos en la iglesia, pero llega el momento de la prueba, de la dificultad, que es muy difícil seguir a Dios en la dificultad, sí, que es muy difícil seguir a Dios en la prueba, sí, pero he visto algunos que ya no permanecen y tristemente ya no están. Yo les decía en una predicación a unos hermanos que hace algunos años atrás yo miré un video de la iglesia La Puerta Abierta, donde estamos en un convivio, y yo miraba este video y yo veía que la mayoría de la gente que estaba ahí en ese video y que fue a ese servicio, que fue a ese culto a alabar a Dios, ya no estaba, y que eran pocos las personas que yo decía: ah, mira, fulano todavía está, esta familia todavía está, pero la mayoría se habían ido, unos al mundo, otros a una secta, otros ya nada más no fueron a la iglesia, etc. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios, hermanos, que nos ayude a permanecer en el camino de Dios. En el camino de Dios, permanecer para que Dios manifieste sus obras, sus milagros. Porque quiero decirle, hermanos, que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, sí contesta todas las peticiones que nosotros le hagamos. Sin embargo, algunas veces se tarda. Algunas veces tienen que pasar algunos años para que Dios pueda contestar lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces hay veces que nosotros nos desesperamos porque el Señor no contesta la petición
que nosotros tenemos. El Señor nos salva a la familia de la cual estamos orando, nos desesperamos y pensamos que el Señor no nos oye, y entonces nos vamos, no permanecemos en el camino de Dios y no esperamos el milagro de Dios. Entonces Dios no puede manifestar sus obras, sus maravillas, porque usted y yo nos vamos. Necesitamos permanecer. Yo escuchaba el otro día que una hermana hace no sé, algunos 10 años o 12, una hermana le decía al pastor: pastor, ¿qué está pasando? Estoy orando por mi familia y Dios no hace nada. Dice, ya tengo 2 años orando por mi familia y Dios no hace nada, no lo salva. Entonces el pastor le dijo, no se preocupe, le dijo, yo tengo 25 años orando por mi familia y todavía falta que Dios haga la obra en algunos. Entonces, hermanos, no nos desesperemos. Nosotros somos 14 de familia, yo soy el más chico, mi hermano Cruz es el mayor, y entre nosotros pues hay 12, de los cuales todavía por ahí algunos 4, unos 3 o 4 no han entregado su vida a Cristo, y otros tal vez andan un poquito mal, y somos algunos 8 por ahí o 9 que estamos en el camino de Dios, y todavía, ¿verdad?, estamos esperando que Dios haga la obra en los demás. Si queremos ver las maravillas de Dios, hay que permanecer, hay que esperar, hay que permanecer en el camino de Dios. Y como le vuelvo a repetir, yo entiendo que no es fácil servir a Dios en medio de la prueba, no es fácil servir a Dios en medio de la lucha, no es fácil, hermanos, no es nada fácil. El enemigo nos ataca, ¿verdad? Nosotros mismos nos desanimamos y desanimados, hermanos, olvídense, nos vamos. Yo estuve predicando el domingo sobre el tema del desánimo a los hermanos de Ibarrilla, y yo les decía eso, que una persona que está desanimada es una persona que no puede servir a Dios así. Necesita el ánimo del Señor en su vida. Entonces, si nosotros queremos ver las maravillas de Dios, hermanos, hay que permanecer. Número 4 y último. ¿Quiénes son estos? Son los que forman parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que ser parte del pueblo de Dios para poder recibir, hermanos, las maravillas de Dios. Y aunque este sea el último punto, hermanos, es el requisito indispensable para poder experimentar las obras del Señor en nuestra vida. Si alguien no conoce al Señor, necesita integrarse al camino de Dios para que forme parte del pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios, estando dentro del pueblo de Dios, siendo hijo de Dios, siendo salvo y lavado con la sangre de Cristo, y que nuestro nombre esté inscrito, hermanos, en el libro de la vida, entonces podemos como hijos recibir todas las bendiciones del Señor. Así como en nuestra familia, todos aquellos que son nuestros hijos reciben la bendición porque están dentro de la familia, porque son hijos. Dice la Biblia, en un ejemplo que quiero ponerles, dice la Biblia, hablando del hijo pródigo, que usted se sabe esa historia, dice la Biblia que cuando el hijo pródigo llegó con su padre, ¿verdad?, diciéndole, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, dice la Biblia que le hizo una fiesta, pero el hijo que estaba en la casa se molestó y le dijo así, dijo: padre, pues yo siempre estoy contigo, nunca me has dado siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos, y ahora llega este de allá afuera que se ha gastado todo tu dinero y le haces una fiesta. Pero el padre le contestó y le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas que hay aquí son tuyas. Entonces el Padre nos dice lo mismo. Siendo nosotros parte del pueblo de Dios, dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, para recibir las bendiciones de Dios.
Estando dentro del pueblo de Dios, hermanos, tenemos protección. Estando dentro del pueblo de Dios, hermanos, tenemos sanidad. Estando dentro del pueblo de Dios, tenemos bendición económica, física y espiritual. Porque estamos dentro de la familia de Dios. Y dentro de esta familia, hermanos, tenemos gente que ora por nosotros, gente que nos ayuda, ¿verdad? Y es el mismo Dios obrando en nuestra vida. Si nosotros salimos de ahí y no formamos parte del pueblo de Dios, entonces no podemos recibir las bendiciones de Dios, sino que estamos fuera. Pero dentro, hermanos, somos coherederos juntamente con Cristo. Quiero que leamos Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3, 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, estando dentro, hermanos, nosotros somos los gentiles, no somos judíos, somos gentiles, pero estamos dentro del pueblo de Dios, somos coherederos, ¿verdad? Juntamente con Cristo Jesús. Entonces no nos salgamos del camino, no nos salgamos del pueblo de Dios, porque al salirnos, hermanos, ya no recibimos esa protección del Señor, ¿verdad? Por eso es importante que estemos en la iglesia, que estemos en Dios, que estemos en el grupo y recibimos la bendición, porque nuestros líderes, nuestros pastores oran por nosotros, recibimos protección de Dios, ¿verdad? Pero al salirnos del pueblo de Dios y no ser parte del pueblo de Dios, ya no recibimos las bendiciones del Señor. Entonces es importante que nosotros sepamos si realmente formamos parte del pueblo de Dios o no formamos parte del pueblo de Dios. Yo estuve compartiendo sobre una palabra acerca de que tengamos la seguridad de ser hijos de Dios, que tengamos la seguridad de ser arrebatados en el rapto, que tengamos la seguridad de ser resucitados para el Señor. Y yo hacía la pregunta, ¿verdad? Yo hacía la pregunta cada vez que terminaba un punto. Yo decía, levanten la mano los que están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y levantaban la mano. Y algunos levantaban la mano así como medio, como que sí y no. Entonces yo les decía, tenemos que tener una seguridad de quiénes somos. Tenemos que tener la seguridad, hermanos, de que formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos en los cuales Dios hace estas grandes cosas? Son aquellos que le creen a Dios, son aquellos que aman a Dios, son aquellos que no se apartan del Señor, son aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor: Dios, yo necesito que me ayudes. Yo quiero seguir recibiendo de tus bendiciones, de tus maravillas, de tal manera que la gente diga, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Y que seamos testimonio para el mundo. Vamos a ver, Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos compartido tu palabra, Señor. Tu palabra nos anima, tu palabra nos enseña, nos exhorta, Señor, nos edifica. Padre, gracias por mis hermanos que hoy están aquí, por esta palabra que hemos compartido. Ayúdanos, Señor, a seguirla. Señor, que podamos, Señor, nosotros seguirte creyendo cada vez que recibamos una palabra de ti, un sueño, Señor, una visión, o a través de un hermano que nos hable, podamos seguir creyendo en tu palabra, Señor, que podamos seguir amándote y demostrándote, Señor, con nuestros hechos y con nuestras palabras que te amamos, que sigamos, Señor, en tu camino,